Desarrollo humano según la filosofía humanista. El ser humano es considerado como una unidad en constante evolución, con determinación y responsabilidad, en continua relación consigo mismo y su entorno. Se fundamenta en los valores personales y universales para la adaptación a una sociedad cambiante, con eficacia y orientación personal y social, en la resolución de problemas y toma de decisiones. Desarrollo humano según la filosofía humanista. El ser humano es considerado como una unidad en constante evolución, con determinación y responsabilidad, en continua relación consigo mismo y su entorno. Se fundamenta en los valores personales y universales para la adaptación a una sociedad cambiante, con eficacia y orientación personal y social, en la resolución de problemas y toma de decisiones. Desarrollo humano según la psicología humanista. Los humanistas mantienen una visión holística del desarrollo humano, es decir, lo ven como parte de un todo. Considera a cada persona como ser íntegro único de valor independiente. Una persona es algo más que una colección de pulsiones, instintos y experiencias aprendidas. A continuación presentaré tres exponentes de la psicología humanista, como lo son Maslow, Rogers y Fritz. Abraham Maslow. Él fue un psiquiatra y psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. Fue nacido en Brooklyn el 1 de abril de 1908. Abraham Maslow fue el mayor de 7 hermanos cuyos padres eran emigrantes judíos procedentes de Ucrania. La pirámide de Maslow. Esta es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. La pirámide va a constar de 5 niveles que están ordenados jerárquicamente, según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. En el nivel más bajo de la pirámide se va a comprender nuestras necesidades más básicas, como alimentarse o respirar. Cuando satisfacemos estas necesidades primarias, estamos rellenando la base de la pirámide, y solo al cubrir esas necesidades podemos subir al siguiente nivel. Ok, en el primer nivel, como había mencionado, están las necesidades básicas o fisiológicas, que son las únicas inherentes en todas las personas. Son básicas para la supervivencia del individuo, como lo puede ser respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, sexo, etc. En el segundo nivel son las necesidades de seguridad, que se busca crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida. Una seguridad física, económica y necesidad de vivienda. En el tercer nivel son las necesidades sociales, que implican el sentimiento de pertenencia a un grupo, como puede ser la familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo, etc. El que sigue es las necesidades de estima o reconocimiento, que son las necesidades de reconocimiento como la confianza, la reputación, la independencia personal o las metas financieras. En el último nivel está las necesidades de autorrealización. Este nivel está en el más alto porque solo puede ser satisfecho una vez todas las demás necesidades han sido suficientemente alcanzadas. Es la sensación de haber llegado al éxito personal. Carl Rogers. Él nació en Oak Park, un barrio de Chicago, Illinois. Fue un psicólogo estadounidense y reconocido como uno de los psicoterapeutas más influyentes del la, la concepción del individuo según Carl Rogers, el self o el sí mismo. Dentro de la dinámica de la personalidad, el concepto del sí mismo tiene la función de seleccionar las percepciones del individuo y regular la conducta del mismo. La forma en la que cada individuo percibe la realidad está mediada y modulada por la manera en la que cada individuo se concibe a sí mismo, por la que no percibimos la realidad tal cual es, sino que sesgamos la realidad en base a quiénes somos o cómo pensamos que somos. Según Rogers, el conflicto en el self o el sí mismo reside en los primeros años de la infancia, debido a las actitudes evaluativas y poco aceptativas de los padres. El niño, impulsado por una necesidad de, en primer lugar, conservar el amor paterno y más adelante de conservar su propia autoestima, se va a ver forzado a rechazar ciertas experiencias satisfactorias y a distorsionar la simbolización de otras, es decir,
va a cambiar su conducta y además distorsiona su forma de entender lo que es adecuado con respecto a sus deseos y necesidades. Por lo tanto, se forma un sí mismo incongruente con la realidad orgánica que vive la persona, lo que próximamente causará un malestar. La psicoterapia según Rogers. Rogers supone la relación entre el cliente y el terapeuta como el elemento fundamental para que se desarrolle el saneamiento del consultante. Mediante el uso de la escucha empática, la congruencia propia del consejero y la aceptación incondicional, se intenta promover un ambiente libre de amenazas, donde el cliente puede expresarse libremente. Es a través de este escenario donde este último podrá, a su tiempo, conocerse a sí mismo y así disminuir su ansiedad y tratar aquellas situaciones que le acomplejan. En la terapia centrada en la persona, el marco de referencia deja de ser el conocimiento teórico del terapeuta y se centra en cómo vive el cliente aquello que le está sucediendo. Dicho en palabras de Rogers, ¿qué pasa con lo que le pasa? También deja de ser una terapia focalizada en resolver el problema y más bien se interesa en empatizar con el cliente en lo que está viviendo. Se preocupa por cómo está viviendo la situación que le toca vivir. Rogers dice que para ser un terapeuta especial y efectivo se van a necesitar tres cualidades especiales. Número 1, la congruencia, que es el ser genuino, el ser honesto con el paciente. En el segundo lugar, la empatía, que va a ser la habilidad de sentir lo que siente el paciente. Y por último, la aceptación incondicional, que es el respeto y la preocupación positiva incondicional hacia el Fritz Perls. Fritz Perls. Friedrich Perls nació en Berlín en 1893. Fue un médico neuropsiquiatra y psicoanalista. Fue el creador, junto con su esposa, Laura Posner, de la terapia Gestalt. Terapia Gestalt. Esta terapia se enfoca más en los procesos que en los contenidos. Pone énfasis sobre lo que está sucediendo, se está pensando y sintiendo en el momento, más que en el pasado. En este sentido, se habla del aquí y ahora, no para dejar de lado la historia de la persona, sino que esta historia se mire desde el presente, cómo se viven, afectan, etc., los hechos pasados a día de hoy. La persona es quien es, entre otros, por lo que ha vivido. El objetivo de esta terapia es ayudar al paciente con su problemática, haciéndole más consciente de cómo ha llegado hasta el punto en el que se encuentra, y cómo aprender a hacer de otras maneras, devolviéndole así la capacidad de elegir qué opción quiere tomar para afrontar la vida, ampliar el campo de posibilidades y dejar de reducirla a una o unas pocas opciones, como pueden ser adicciones, depresión, ansiedad, etc. Gracias a esto, la persona puede conocerse mejor y recobrar la creatividad personal. Les voy a hablar sobre la filosofía humanista y el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica centrada en la existencia humana. Sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Sartre es conocido como uno de los mayores exponentes del existencialismo, mientras que Nietzsche se considera uno de los desarrolladores del existencialismo. El ser y la nada. Sartre desarrolla su teoría ontológica en su obra fundamental El ser y la nada. En esta obra divide la realidad en dos, el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí hace referencia al ser de las cosas, los objetos y de las realidades no humanas. El ser para sí se refiere al ser de las personas dotadas de conciencia y de libertad, es subjetivo. La nada no está presente en el ser, es un atributo que nosotros introducimos, pues es el potencial de negarse a lo que se es o de rebelarse. El ser en sí es aquel que nos representa, que está fuera del sujeto. Ese ser de las cosas externas es lo que es y no puede ser nada más. Es realidad, actualidad. No está presente la nada, ni la diferenciación, ni el movimiento en él. Simplemente es. No solo son cosas distintas al hombre, sino también al cuerpo. Algo externo a la conciencia. No es consciente, pues la conciencia exige una especie de escisión de un hueco en el ser, y el ser en sí es lleno. Es puro hecho, sin causa, sin razón, por lo tanto su existencia es absurda.
La facticidad del para sí. Es cosa por su cuerpo, es un cuerpo entre los demás cuerpos. Es cosa por su pasado, que es la parte de nosotros que ya está terminada y no se puede modificar. Si hago mi propio ser, soy sujeto, pero conforme tengo una historia, biografía, ya soy. Tengo rasgos con los que tengo que contar, que me pueden definir, entonces soy un objeto. Se es cosa por la circunstancia concreta que nos toca vivir, nos evita de lo escoger. La libertad aparece como un enfrentamiento con la situación, como el afán de dejarla al lado y de superarla. La muerte nos convierte en una cosa, pues es algo ya fijo, establecido e inevitable, está fuera de mis posibilidades. Con ella culmina lo absurdo de la existencia. Como mencionamos en la diapositiva anterior, es absurdo que hayamos nacido, por lo tanto, es absurdo que muramos. El ser para sí. Es la parte de nosotros que va más allá de las cosas, es la subjetividad y la conciencia. Es el ser de conciencia, pues es aquello que hay de no objeto de humano en una persona, por contraposición a su realidad codificada. Se opone al ser en sí, por lo que no siendo esto ni aquello, no poseyendo una esencia prefijada, ha de dotarse de su propia esencia, ha de hacerse lo que exige la libertad. Fundamentos del para sí. La conciencia es aquella que separa a ésta de sí misma y permite su presencia ante sí misma, su ser consciente de sí. Esto que separa no puede ser ninguna cosa, es más bien un no ser o es la nada. La nada está presente en el interior del hombre, es lo que lo hace ser libre, le permite estar abierto siempre al futuro y nunca identificarse completamente con su ser actual. La libertad es algo que para sí no es, tiene que hacerse. Así por su libertad el hombre es su propio fundamento. La temporalidad. La vida humana se desenvuelve en las tres dimensiones de temporalidad, el pasado, el presente y el futuro, siendo el futuro lo que nos mueve e incluso lo que hace inteligible mi presente, pues este solo es real y tiene un sentido para mí en cuanto es un medio para alcanzar mis fines. En el interior del para sí se encuentra la atención o disposición hacia el otro, se encuentra el para otro, es decir, la sociabilidad humana. El necesitar de los otros hombres es también uno de los rasgos fundamentales del para sí. El hombre es el ser por el cual la nada viene al mundo. Como ya vimos anteriormente, la nada también puede ser referida como la conciencia. La conciencia viene al mundo para liberar al hombre, para darle esa capacidad de ser independiente y de hacer su futuro como él quiera. El superhombre de Nietzsche es aquel que supera la esclavitud de la condición humana y alcanza su verdadero estado de libertad y de creatividad. En la pureza individual se ha deshecho de todas las influencias, ya sean escuelas, crianzas, el gobierno, las iglesias, etc. Aquel que busque el estado de pureza querrá construir su propio destino, inventar sus propios valores. Para alcanzar el estado de superhéroe se deben sufrir las tres etapas de metamorfosis, que son el camello, el león y el niño. El camello. En la obra más popular de Nietzsche, Así habló Zaratustra, desarrolla su teoría del superhombre. Un fragmento de esta teoría o de este pasaje dice: ¿qué es pesado? Así pregunta el espíritu de carga, y se arrodilla igual que un camello, y quiere que lo carguen bien. ¿Qué es lo más pesado, oh héroes? Pregunta el espíritu de carga, para que yo cargue con ello y mi fortaleza se regocije. Luego de esto continúa: ¿o acaso es amar a quienes nos desprecian y tender la mano a los fantasmas que nos adentrarían? Con esto hace referencia a que uno debe pasar por la etapa de cargas, debes de soportar un gran peso antes de poder convertirte en un superhombre. Tienes que luchar contra el miedo, el amor, la confianza, muerte, entre otras. Todo esto se hace en el nombre del deber y de la nobleza. Solo mediante el sufrimiento se puede alcanzar la siguiente fase de la transformación espiritual. En otro pasaje de la obra, el camello debe enfrentarse a un dragón para poder convertirse en león. Este pasaje dice: ¿quién es el gran dragón, al que el espíritu no quiere seguir llamando Señor ni Dios? Tú debes, se llama el dragón, pero el espíritu del león dice: yo quiero. Tú debes le cierra el paso, brilla como el oro, es un animal escamoso y en cada una de sus escamas brilla áureamente. Tú debes. Valores milenarios brillan en esas escamas.
el más poderoso de todos los dragones, habla así. Todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados, y yo soy todos los valores creados. En realidad, no debe seguir habiendo ningún yo quiero. Así habla el dragón. Este pasaje representa que el camello ha sido esclavo del dragón, y el dragón lo ha invitado a tomar retos vitales, siempre y cuando estén en concordancia con los valores impuestos desde el exterior. Podemos ver al dragón como la simple representación de todo aquello que intenta decirnos el cómo vivir. El camello deberá traicionar y rechazar al dragón. Para eso se transformará en león. Solo así va a ser capaz de pronunciar un no. Ese no representará el rechazo absoluto a cualquier control externo y a todos los valores tradicionales impuestos por otros individuos, sociedades, iglesias, gobiernos, e incluso el propio hombre, y etc. El niño es la última fase del superhombre. Otro pasaje de la historia dice: pero díganme, hermanos míos, ¿qué puede hacer el niño que ni siquiera el león puede? Porque el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño. El niño es inocencia y olvido, recomienzo y juego, una rueda que gira por sí misma, su primer movimiento, un sagrado sí. Para el juego de la creación, hermanos míos, un santo sí es necesario. Sí, hermanos míos, para el juego de crear se precisa un santo decir sí. El espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora. El león debe aprender a olvidar toda la confusión y confinamiento del que ha vivido. Tiene que vaciar su mente del pasado. Para esto se transforma en algo nuevo y algo puro, un niño, por ejemplo. Cuando una persona alcanza el entendimiento infantil, es una mente inmersa en movimiento, llena de maravilla y regocijo. Solo así esta persona podrá asirse de su propia voluntad, crear su propia virtud y así inventar su propia realidad. Dios está muerto. Con esta frase, Nietzsche no se refiere a que Dios ha fallecido o haya existido para luego fallecer. Él se refiere a que la creencia en él ha muerto. Él también afirma que Dios no crea al hombre, sino el hombre crea a Dios. Piensa que es un invento para dar consuelo a los hombres de la miseria que hay en este mundo. También piensa que es una consecuencia de la vida incapaz de aceptar la dimensión trágica del mundo. Para él, Dios es un lugar, representa lo absoluto. Es todo aquello que da sentido a la vida, pero se pone fuera de ella. Es semejante a Dios. La naturaleza, la ciencia, por ejemplo, son tomadas como realidades absolutas, pero son el análogo de Dios. Con dicha muerte podemos vivir sin lo absoluto. La muerte de Dios es la condición para la aparición del superhombre. Debemos de dejar de creer en todo lo que se nos ha inculcado y crear nosotros nuestras propias creencias, virtudes y verdades, para así liberar el espíritu del superhombre. Derechos humanos en la salud. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las personas también tienen responsabilidades. Así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Ahora les comentaré algunas de las características de los derechos humanos. Su universalidad. Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Su indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son inherentes a la dignidad de todas las personas. Por consiguiente, todos comparten la misma condición como derechos. Su interdependencia e interrelación. El cumplimiento de un derecho a menudo depende, total o parcialmente, del cumplimiento de otros derechos. Igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales como seres humanos. Todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos sin discriminación alguna. Y su participación e inclusión.
Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural a través de los derechos humanos. En abril de 1945, delegados de 50 países llegaron a la ciudad de San Francisco con una meta llena de esperanza: crear un organismo internacional que fuese capaz de promover la paz y evitar cualquier atisbo de guerra futura. Como resultado de aquella reunión, nació el acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas, la cual entraría en vigor finalmente el 24 de octubre de ese mismo año. La guerra había terminado y la nueva comisión, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, había sido capaz de atraer la atención de todo el mundo. No en vano se estaba cociendo el documento que, poco después, se convertiría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de octubre de 1948, esta declaración fue adoptada por Naciones Unidas. En ella, los países miembros se comprometieron a proteger y promover con firmeza los 30 artículos que la constituían, los cuales hacían mención a la libertad, igualdad y justicia en todas sus formas, lo que incluía la no discriminación y los derechos a la seguridad social, a la protección contra el desempleo, a la educación o al descanso, entre muchos otros. Como consecuencia, muchos de los derechos que aparecieron por primera vez en aquel documento forman hoy parte de leyes constitucionales de multitud de naciones democráticas. ¿Cuáles son los principios éticos de los derechos en la salud? La ética médica juzga los actos médicos con base en 4 principios fundamentales: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. El primero es el principio de no maleficencia. Es considerado el más importante y significa que cualquier acto médico debe pretender, en primer lugar, no hacer daño alguno, ya sea de manera directa o indirecta. Número 2, principio de beneficencia. Está cercanamente relacionado al de no maleficencia y se refiere a que los actos médicos deben tener la intención de producir un beneficio para la persona en quien se realiza el acto. Esos 2 principios pueden ejemplificarse con cualquier tratamiento médico, como un medicamento o una cirugía. Cuando un médico prescribe un tratamiento, debe tener 2 intenciones en mente. En primer lugar, no hacerle daño al paciente y, en segundo lugar, beneficiar al paciente. Número 3, principio de autonomía. Este alude al derecho del paciente de decidir por sí mismo sobre los actos que se practicarán en su propio cuerpo y que afectarán de manera directa o indirecta en su salud, su integridad y su vida. El ejemplo máximo de respeto a la autonomía del paciente es el consentimiento informado, que significa que es necesario que el paciente otorgue su permiso para que cualquier acto médico sea practicado en su persona. Para que un paciente pueda autorizar un acto médico, debe contar con la información suficiente y necesaria. Y el cuarto y último principio es el principio de justicia, que obliga a tratar a cada paciente como le corresponde. Esto es, sin más ni menos atributos que los que su condición amerita. Este principio se encuentra detrás del ideal de tener servicios de salud de óptima calidad accesibles para toda la población de manera equitativa. También debe considerarse el principio de justicia en los costos de la atención a la salud. El siguiente tema que trataremos será el de la medicina humanista. Para desglosar este concepto hablaremos de qué es humanismo. Se trata de la doctrina que se basa en la integración de los valores humanos. Entonces, ser humanitario se refiere a que se practique el bien, que se sea benigno y caritativo. Así, cuando hablamos de humanismo en la salud o en medicina, hacemos referencia a esta actitud humanista de tratar a las personas con dignidad y respeto, a modelos de relación y de asistencia centrados en la persona y al tratamiento del ser humano en su conjunto de una forma integral. Ante la necesidad de ejercer una medicina humanista que rescate la tradición médica por excelencia, es necesario integrar ciertos elementos propiamente humanos a la relación médico-paciente. Entonces, las características que debe tener una medicina humanista, en primer lugar, sería el lenguaje y conciencia. Es necesario establecer una adecuada comunicación con el enfermo, intentando descifrar cómo él conciencia su enfermedad. La experiencia de enfermedad, aún de una misma enfermedad, es diferente en cada persona.
Esto influirá sin duda en el curso que tome la enfermedad y nos permitirá tomar decisiones de una forma mucho más adecuada. El segundo punto es la cultura. Es un atentado contra la esencia del hombre el intentar imponer mi cultura en forma arbitraria. Cada enfermo tiene su propia cultura, creencia, religión, convicciones políticas, costumbres, etc., que deben ser respetadas por el médico. Libertad. Debemos respetar la humana libertad de nuestros pacientes. Ellos deben ser quienes finalmente decidan, en base a sus propias convicciones, el curso a seguir. Nosotros podemos sugerir, educar, mostrar nuestros puntos de vista, pero no imponer un curso de acción. Búsqueda de la verdad. El enfermo necesita conocer cuál es la naturaleza de su padecimiento, de acuerdo a su capacidad de entendimiento. Es obligación del médico humanista hacer partícipe al paciente de este conocimiento, de las alternativas terapéuticas y del camino a la recuperación de nuestro paciente. Punto número 5. La solidaridad. El acto médico es un acto solidario en su esencia y tradición. Debe seguir siendo el deseo por ayudar a otro que está sufriendo la mayor motivación del quehacer médico. Considerar al enfermo solo como un fin de lucro o como un objeto que hay que despachar, rápidamente se aleja de una visión humanista en la medicina. Punto número 6. Proyección hacia el futuro. El enfermo necesita saber qué va a suceder con él. Incluso gran parte de la dolencia de enfermedad está provocada por esta incertidumbre que el paciente siente. Es necesario que el médico disponga de los conocimientos que permitan con mayor certeza predecir la evolución de la enfermedad y ejercer acciones que desvíen ese curso en beneficio del paciente. Antes de dar terminada nuestra presentación, me gustaría leerles un pequeño fragmento de un texto que leí mientras hacía mi investigación para esta exposición. Acerca de el tema que teníamos nuestros compañeros de si para ser un buen médico es necesario ser empático. Entonces les voy a leer ese pedacito. A pesar de que nos vemos enfrentados a una serie de escollos que nos dificultan a veces ejercer una medicina humanista, pienso que lo más importante es tener permanentemente conciencia de que el que está frente a nosotros es un ser humano, con toda su cultura, proyectos, ambiciones, penas y alegrías. Este humanismo, además de en la relación médico-paciente, debe estar presente en toda relación profesional y humana en general. Nadie puede comprender más a un ser humano que otro ser humano. Por esto no me imagino una medicina en la que los médicos sean robots o máquinas. La medicina es un ejercicio del hombre para el hombre. Así que sí, es necesario ser empático para ser un buen médico. O ser, en este caso, practicar una medicina humanista, o sea, la que le importen los seres humanos. Esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda o pregunta, háganoslo saber.